Hoy tenemos muchísimo trabajo. Lo primero que vamos a hacer es a dejarlo hablar a Horacito, que nos diga dónde anda, porque ese techo que hay atrás de él no lo conozco. Ah, Es no, un es un cuadro, cuadro. un cuadro. Es un cuadro. Está Pablo también ahí presente, Pablo y así que Gaby, hola. buenas tardes a todos, les dejo con las palabras de Horacito que va a justificar dónde anda. A ver. Sí, la idea era justificar la falta, pero estar. Estoy en San Pablo, eh, primer vuelo, primer viaje después de 2 años de pandemia, así que bueno, día lleno de reuniones y ahora ya me tengo que preparar para salir a la que sigue. Así que sorprendido porque acá no existe el barbijo, no existe, no existe. ¿No? No, no existe, no existe. Te subís al ascensor del hotel y se suben tres, cuatro, todos sin barbijo. Eh, no, no, es una locura. Ningún taxista tiene barbijo, no, no, esto que tengo yo es rarísimo. Así que me lo ato, me lo pongo así. Digo Poncio Pilato y todas las cosas. Así que, bueno, hoy los voy a dejar, pero bueno, quería por lo menos conectarme para saludarlos a todos y ya hoy va a estar bueno. Me comprometo a mirar el programa grabado. Bueno, esperemos que te vaya bien en todo el trabajo que estás haciendo en Brasil. Eh, y si plantás alguna iglesia nueva, Yo me ofrezco. nos podemos ir con la hada a ocuparnos allá del Ayer, pastorado. ¿Eh? ayer Todos aquí. miraba la tele y había por lo menos 7 canales de cristianos. 7 canales de Wow. 24 horas cristianos y uno católico. Así Ah, que miré un rato que estaban echando demonios en un lado y en otro no sé qué en portugués. Así que después de eso ya me puse a mirar una película. qué Qué bárbaro. grande, qué grande. Bueno, más vale que no te olvides de lo mío, ¿eh? Porque estás en falta. Es lo único que yo te voy a Sí, sí, decir. sí. Me acordé de tu cumpleaños, pero te llevo, te llevo, te llevo. No, no Te te llevo las acordaste. castañas. No te acordaste de mi cumpleaños, pero traeré las castañas. Ya te las traigo, ya las compré. Bueno, bueno, Trae, entonces hoy, trae castañas y negocios para Amber. ¿eh? ¿Ves ese problema? Sí, y algo para nosotros también, ya que Sí, estamos. Si se trata de pedir, pidamos todo. acuérdense que Córdoba queda en el país. Claro, Está algo bien, pueden traer también para hacer una cajita de garoto, algo. Garoto, garoto. no Me estaremos un en el primer contenedor de mundo, garotos. pero no importa, acá estamos, ¿eh? Acá estamos. Y comemos también, Ujú. y la hada se pone perfumes también, y qué sé yo cuántas Todo, cosas, ¿ves? todo. Bueno, lindo verlos a todos, bienvenidos todos. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a tratar este tema que les mandé una plaquita ahí. Me resulta fácil cuando preparamos el PowerPoint, ¿vieron? Cuando preparamos el PowerPoint, una de las pantallitas la convertimos en JPG y por eso la puedo compartir. Entonces me resultó fácil y cuando vean que comparto algo, bueno, es que hay algún PowerPoint atrás. Hoy el tema que nos toca es el tema del perdón. Probablemente nos lleve más de una sesión, probablemente nos lleve dos y ni sabemos, depende de el diálogo que se arme entre nosotros, porque ustedes ya saben que esto es participativo. Ya el miércoles pasado nos hemos entrenado en participar, en poder comentar todos, en preguntar, en lo que sea el funcionamiento de una familia. Ya aprendimos que somos una familia, así que a lo sumo al nene que pregunta demasiado lo patearemos por abajo de la mesa, como me hace la hada a mí, pero vamos a funcionar como una familia. Sepan que tenemos absoluta libertad para preguntar lo que sea necesario. Entonces el tema de hoy es el perdón. Yo voy a poner todas las pantallas del PowerPoint. Vamos a hacer toda la exposición como si fuera una conferencia. De hecho, que esta exposición
la hemos dado en algunos lados. No siempre de la misma manera. Este tema del perdón lo hemos enseñado en conferencias más o menos unas 20, 30 veces y cada vez lo cambiamos. Cada vez lo cambiamos. Entonces tenemos una versión para este discipulado bíblico avanzado. Por eso ahí en la pantalla que tiene el PowerPoint, ustedes leen arriba de todo, ahora lo voy a agrandar, dice discipulado bíblico avanzado. Ustedes lo ven ahí, ¿no? En la pantalla está grandecito, está lindo, dice discipulado bíblico avanzado y hay está el loguito que habían inventado ustedes al principio, no sé si fue Pablo, Maru o el Horacito, habían probablemente diseñado en un esfuerzo sobrehumano de creatividad, esas dos manos con la plantita creciendo que dice discipulado. Entonces, miren, este es exclusivo para nosotros. Discipulado bíblico avanzado. No se puede tratar a fondo el perdón si no se habla de la familia. Porque, en definitiva, el matrimonio es el vínculo más íntimo que desarrolla un ser humano y ese vínculo se desarrolla a través de relaciones, de ida y vuelta, relaciones que muchas veces producen algún tipo de dificultad o trauma o rencor o resentimiento. La palabra rencor me gusta porque me hace acordar al tango, ¿no? Rencor, mi viejo rencor. Pero esta es la realidad. Entonces con la Ada nos hemos repartido las pantallas, vamos a desarrollar el tema entre los dos y bueno, espero que tengan paciencia y vamos a llegar hasta donde podamos hoy y vamos a seguir el miércoles de la semana próxima. Espero que este tema les sea de utilidad, le ha resultado de utilidad a muchísima gente en los últimos 20 y pico de años que lo hemos estado enseñando. Yo quisiera que esto ande. Anduvo. No anduvo. ¿Es acá, Adita? Esperen que yo estoy recién. No puedo cambiar la pantalla, miren. ¿Por qué será? Solo el Señor sabe por qué no puedo cambiar la pantalla, pero... A ver, ¿será, chicas? Si ustedes me dan un poquito de espacio. Voy a poner escape acá. Ahí voy a poner escape. Ahí prueba a cambiar. Y voy a probar cambiar acá. Ahí está. Bien. Ahí la veo. Entonces, voy a poner vista. Miren lo que estoy haciendo por ustedes. Vista de lectura. Vista de lectura. Y a ver si me deja cambiar acá. Sí, me deja cambiar. Miren. Esto es para vos, Pablo. Estaba pensando en vos cuando le puse esta descorrida de telón ahí. Y después Yo cuando... ni sé cómo se hace todo eso. Pero viste, acá en el campo No, sabemos. pero viste, estamos en el campo, no estamos en San Pablo, viste, estamos acá en el campo y bueno, y algunas cosas hacemos. Efectos. Miren. En este libro nuestro, de la Ada y mía, que escribimos hace unos cuantos años atrás, se llama Manual de Vida para Matrimonios, es un libro que tiene 28 capítulos, creo. Está el tema del perdón, que nosotros vamos a desarrollar aquí esta noche y el miércoles que viene, desarrollado en 3 capítulos, creo que tiene el libro referido a este tema. Así que nosotros vamos a ver lo que nos pareció fundamental enseñar, el perdón. Esta es la pantallita que yo les pasé hoy por el grupo de WhatsApp. Vamos a hablar de perdonar, perdonar cuando nosotros perdonamos a otros. Vamos a hablar de pedir perdón cuando nos toca a nosotros solicitar la clemencia de nuestra esposa y la restauración total de la relación si es posible. Sí es posible. Ese sí con puntito y sin acento. Sí es posible. Entonces vamos a empezar con lo primero, que es perdonar. Vamos a dedicar... Perdonar es la parte más importante, porque si aprendemos a perdonar, vamos a tener muchas consecuencias positivas. Ustedes lo van a ir entendiendo a medida que vayamos
pasando las pantallas y explicándolo. Perdonar es lo más importante, fundamentalmente por las consecuencias positivas que tienen. En el libro de Santiago, en su Biblia, en la Biblia que ustedes tienen y que Maru heredó de su abuela, Santiago capítulo 3, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Lo leo otra vez. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. No sé por qué dice varón ahí, porque no sé, pero como es palabra de Dios no puedo cuestionarlo, pero tal vez podríamos poner a ambos, ¿no? A ambos. Si no ofenden palabras, tanto el varón como la mujer es una persona perfecta que es capaz de refrenar el resto del cuerpo. Entonces, les decía recién que el foco principal de este estudio estará puesto en el matrimonio. Ese va a ser nuestro foco. ¿Y por qué hemos elegido este vínculo? Este vínculo lo hemos elegido por ser el más importante que establece el ser humano. Y de este vínculo derivan relaciones que pueden contribuir a la felicidad o al fracaso. Entonces, la verdad es que en el transcurrir de la vida, todos alguna vez hemos estado del lado de los ofensores y todos hemos estado alguna vez en el lugar del ofendido. No importa de qué lado hayas estado, cada ofensa debe resolverse. Es el primer punto clave que nosotros debemos entender, y no solamente entender, sino comprender. Comprender quiere decir abarcar e internalizar. No importa si hemos sido ofensores o si hemos sido ofendidos una, dos o n veces, no importa, cada ofensa siempre debe resolverse. Y vamos a ir entendiendo por qué a medida que vayamos avanzando. Etimológicamente, perdonar deriva del verbo latino perdonare, es decir, per más donare. ¿Qué significa perdonare? Significa remitir, levantar o suspender la deuda, remitir la falta, el delito, la ofensa, que toque al que remite. Nosotros entendemos muy bien a esto cuando trabajamos en alguna empresa como ustedes, donde remitimos cuando enviamos mercadería. Usamos un documento comercial que se llama remito, que la única diferencia que tiene con relación a la factura es que no tiene precios, donde detallamos la mercadería que se envía. Entonces, remitir es eso. Es remitir, es enviar la deuda, la falta, el delito, la ofensa, sacarnos eso de encima. Sacarnos eso de encima. Ahora, ¿a dónde lo remitimos? El problema es a dónde lo remitimos. Bueno, se lo remitimos a Dios. Es entregar a Dios lo imputable a causa del daño recibido. Esto significa no tener más en cuenta el daño, no tener más en cuenta la ofensa, renunciando a conservarla en el corazón y desistir de toda venganza personal. Acá hay algunas claves, Es no tener más en cuenta el daño o la ofensa. Ahora, dice, perdonar es olvidar, dicen los poetas, pero los poetas muchas veces están medio corridos de la realidad. Porque olvidar, el único que puede olvidar es Dios, porque es omnipotente, pero nosotros no estamos hechos para olvidar, a no ser que te peguen un palo en la cabeza y te agarre amnesia. Y esperemos que no te vuelva al recuerdo, ¿viste? El ser humano no tiene la capacidad de olvidar, a no ser que vaya a un examen y se olvide la fórmula o algo así. Pero si no, no tiene la capacidad de olvidar. Entonces, perdonar no es olvidar, es no tener más en cuenta el daño o la ofensa. Es renunciar a conservar la ofensa en el corazón
es desistir de toda venganza personal. Ahora, en relación con el matrimonio, para que el matrimonio funcione plenamente, el corazón de ambos debe estar libre de ataduras. Ataduras. Tiene que estar libre de resentimientos. Tiene que estar libre de heridas, ya sean originadas fuera o dentro de la pareja. Ya vamos a ver dentro de un rato que muchas veces se traen a la pareja cosas que no se originaron en la pareja. Hay matrimonios que fracasan porque ambos o alguno de sus miembros arrastran lastimaduras del pasado, a veces muy profundas y todavía sangrantes muchas veces. Traer ese tipo de ataduras al matrimonio es atentar contra su paz, contra la armonía en el matrimonio y contra la felicidad. En algunas oportunidades se arrastran rencores contra otras personas que les han hecho algún tipo de daño muy grave. Por ejemplo, una persona que te ha traicionado, y hablo de personas y no estoy hablando de parejas, estoy hablando un jefe, un socio, un amigo, un compañero, lo que sea. Y muchas veces se arrastran en el corazón ese tipo de rencores contra estas personas que muchas veces los daños han sido muy graves, muy significativos y han dejado heridas en el corazón. Por ejemplo, por traición, defraudación. Muchas veces el rencor es contra Dios. ¿No sabían eso ustedes? Muchas veces el rencor es contra Dios. Cuando yo en un ambiente religioso, evangélico, he dicho muchas veces a la persona que hay que perdonar es a Dios, me han dicho, no seas irreverente, hereje y cuantas cosas más. Pero muchas veces cuando Dios se lleva a un ser querido, nos quedamos enojados contra Dios y lastimados contra Dios. O contra alguien que lo mató, por ejemplo. Más adelante, si cuadra, les voy a contar un caso. Entonces, muerte de algún ser querido, he dicho, abandono, violencia familiar, violación, etc. Y eso, aunque nada tenga que ver con la pareja, castiga permanentemente la relación. Otras veces se transfieren, acuérdense esta palabra, lo puse en rojo ahí en el PowerPoint, se transfieren heridas de la relación con otra pareja anterior que se termina confundiendo con la actual. En definitiva, la pareja actual es la que paga el pato, es la que sufre las consecuencias por heridas que están en nuestro corazón y muchas veces ni siquiera identificadas, que nos provocan conductas y hasta sed de venganza que ni nos damos cuenta, pero que la otra pareja, quién sabe dónde anda, y el que está sufriendo las consecuencias es la pareja actual. En todos los casos, la falta de sanidad interior, por eso hablo de heridas, hablo de lastimaduras. Toda herida requiere sanidad. Y ahora le estoy incorporando este concepto que más adelante probablemente lo desarrollamos dentro de 4 o 5 años, le diría a la Danielita, que no le gusta que diga dentro de 4 o 5 años, pero mucho más adelante vamos a desarrollar estos conceptos que se llama sanidad interior. Y en todos los casos, la falta de sanidad interior terminará arruinando tu pareja. Es necesario entonces curar las heridas, sanar el resentimiento y desatarse de toda atadura que te tenga esclavizado con el pasado. Lo repito, léanlo, ahí lo tienen en la pantalla. Es necesario, yo lo estoy leyendo ahí, es necesario curar las heridas, sanar el resentimiento y desatarse de toda atadura que te tenga esclavizado con el pasado. Ahora, ¿cómo procede la sanidad interior de la que estamos hablando? ¿Cómo procede? El principal elemento, la manera más importante de obtener libertad espiritual es el perdón. El perdón es la única manera de obtener la libertad que te permitirá vivir el matrimonio de acuerdo con las instrucciones
contenidas en el libro de Dios. Perdonar es el primer paso hacia la sanidad interior. Y estoy hablando de pareja, estoy hablando de matrimonio, pero es aplicable a la relación padre-hijos, es aplicable a la relación con otros parientes, es aplicable a la relación con amigos, con compañeros, con jefes, con subalternos, con toda relación humana. Toda relación humana. La falta de perdón, el resentimiento y las heridas del alma, sin sanar, tienden a enfermar a la persona toda, completa, incluyendo el cuerpo. Y tiene consecuencias nefastas sobre el matrimonio. Estaba leyendo en un libro hace un tiempo que algunos tipos de cáncer están relacionados con la falta de perdón, con el rencor y el resentimiento acumulado que inciden sobre el cuerpo. La triste realidad es que gradualmente te irás transformando en una persona llena de amargura, llena de frustración, de culpa, de sentimientos de inferioridad. Te comenzarás a sentir inadecuado, incapaz y no amado. Yo menciono al psicólogo norteamericano Roberto Enright. Ustedes que hablan en inglés lo están leyendo y lo pronuncian mejor que yo. Yo lo pronuncio como Roberto Enright. Afirmó que las personas que han sido profunda e injustificadamente heridas pueden sanar emocionalmente perdonando a su ofensor. Porque perdonar es la poderosa afirmación de que las cosas malas no arruinarán nuestro presente ni nuestro futuro, aun cuando hayan arruinado nuestro pasado. El pasado no lo podemos corregir, pero si aprendemos a perdonar, el pasado puede haberse arruinado mucho con la acumulación de heridas, pero nosotros tenemos en nuestra mano no dejar que se arruine ni nuestro presente ni nuestro futuro. Muchas personas que han sido víctimas de algún tipo de humillación, por ejemplo, durante mucho tiempo, sienten ira contra sí mismas por todo lo que permitieron que les sucediera. Sucede mucho con muchas mujeres que han sufrido violencia de género. Entonces, cuando esa humillación ha sido recurrente en el transcurso del tiempo, la ira la sienten contra sí mismas por todo lo que permitieron que les sucediera. Por ese motivo, la primera persona a quien debes perdonar es a ti mismo. Y también tienes que perdonar por todas las cosas que no hiciste de la manera que hubiera sido deseable. Muchas veces no nos perdonamos algunas cosas que hemos hecho porque no las hicimos como debería haberse hecho. Si yo hubiera tuviera la oportunidad de nuevo, no lo haría igual. Y no me perdono lo tonto que fui. Yo lo repetí muchas veces en mi vida esto. No me perdono lo estúpido que fui, me digo a mí mismo, porque no tengo que andar respetándome tanto, pero lo vamos a poner en terminología de conferencia, no me perdono lo tonto que fui. Muchas veces me ha pasado. Si intentas perdonar antes de valorarte, tu perdón no será apropiado. Si mi opinión es no me perdono lo tonto que fue, tu perdón hacia otro no va a ser adecuado, porque no fuiste capaz de perdonarte primero a vos mismo. ¿Se entiende esto? Miren, hemos tratado infinidad de casos de sanidad interior. Y les voy a dar el más extremo, o uno de los más extremos, que no es el más extremo, pero es uno de los más extremos. Mujeres violadas. La mujer violada, con un revólver puesto en la cabeza por parte del violador, después se autocondena a sí misma y no se perdona a sí misma por haberse dejado violar y no haberse dejado matar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Por no haberse dejado matar. Y cuando vienen llorando a consejería, después de tal vez pasar un tiempo, meses o años, esa herida se fue agravando y le está arruinando el matrimonio, la pareja, las relaciones, lloran diciendo, yo me tendría que haber dejado matar. Eso es recurrente, es así.
¿eh? Entonces, cuando se pierde la autovaloración, la autoestima, la capacidad de perdonarse a sí mismo, entonces no puede perdonar a otro. Si no soy capaz de perdonarme a mí mismo, no tengo la suficiente autovaloración, mi perdón hacia otras personas va a ser del mismo valor. ¿Eh? Entonces, hasta que la víctima comprende el valor que tiene como persona, no se respetará a sí misma. ¿Cuáles son las dificultades que no permiten perdonar? En primer lugar, interpretar la ofensa. Ojo, las ofensas no siempre son reales, ¿eh? A veces son supuestas, a veces provienen de nuestra imaginación y a veces provienen de una mala interpretación de lo que hizo la otra persona. Pero no importa. Distorsiones cognitivas se llama eso, cuando interpretamos cosas de manera errónea que no son tan así, pero nuestra manera de ver las cosas hace que lo veamos como algo muy grave, como algo que me lastimó mucho, como algo que no tiene perdón. Pero eso a veces pasa, por eso la ofensa a veces es real y a veces es supuesta, o la hacemos más grave de lo que en realidad fue. Entonces, ¿cuáles son este grupo de dificultades que no permiten perdonar? Primero, interpretar la ofensa, dijimos real o supuesta, como lo peor que puede haber sucedido. ¿Vieron cuando tu mujer te dice, Pablo, te dice, es lo peor que me podrías haber hecho? Entonces, cuando se interpreta la ofensa como lo peor que me podrías haber hecho, ahí tenemos una dificultad para perdonar. Claro, porque lo estás magnificando demasiado y entonces en tu mente eso es imposible de perdonar. Otra de las dificultades es carecer de motivación personal para lograr un cambio. Otra es postergar el perdón como una acción futura o inalcanzable. Yo no estoy preparado para perdonar. Yo no lo siento. Eso es lo que más se escucha. En consejería, lo que más se escucha es no lo siento. O no me sale. No me sale, no lo siento. Y la verdad es que ante una ofensa, ¿quién dijo que te tiene que salir de adentro el deseo de perdonar? Es una utopía, no existe eso. Que digo, ay, qué ganas que tengo de perdonar a la hada, se le quemó la pizza. Me voy a ir a dormir sin comer. ¿Saben qué? Masticando tristeza, además de apetito. Entonces, no hay una motivación natural en la psicología humana. No hay una motivación natural a perdonar al que te ofendió. Más bien lo que sale es el deseo de venganza. Ya sea por mano propia o ya sea que cuando anda por la vereda se le caiga un piano en la cabeza. Entonces, eso es lo que sale naturalmente en la naturaleza humana de las personas. Entonces, eso de postergar el perdón como una acción futura e inalcanzable es un concepto que tenemos que erradicar a priori. No dar lugar a sentimientos positivos y mantenerse negativo. La persona se mantiene negativa. No quiero perdonar, no puedo, no quiero, no me sale y me quedo ahí y no puedo salir de ese ciclo. Y no hay manera de sacarlo de ese ciclo. Miren, ustedes que en el futuro van a ser pastores, todos ustedes, por todo lo que les estoy enseñando muchas cosas, así que algún día lo van a tener que aplicar. Cuando den consejería pastoral y se sienten con una persona o con una pareja o con quien sea, van a ver que no es tan fácil, no es tan fácil, porque las personas muchas veces vienen con ideas falsas acerca del perdón. Por ejemplo, una de las ideas falsas es: cuando perdono, es requisito indispensable que también olvide. Y la verdad que perdonar no es olvidar. Otra de las ideas falsas es: imposible que pueda perdonar porque la herida es demasiado grande. Está bravo eso. Demasiado grande. La herida que le hicieron a Jesús cuando lo colgaron de la cruz desnudo. Porque en los crucifijos está con un taparrabo. Pero los que sabemos algo de historia del Imperio Romano no estaba con un taparrabo. Entonces, lo que le hicieron a Jesús, que lo colgaron desnudo en una cruz para que se fuera desangrando y asfixiando por estar colgado de los brazos y no pudiera respirar porque no podía manejar el diafragma.
lo que te hicieron es más o menos que eso. Entonces, si fue menos que lo que le hicieron a Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se nos destierra esta idea falsa de que es imposible que pueda perdonar porque la herida es demasiado grande. Otra de las ideas falsas es que mi perdón no será genuino porque no siento deseos de perdonar, es lo que mencionábamos recién. Otra idea falsa es no corresponde que perdone hasta que la otra persona me pida perdón. Ahora lo vamos a definir en un ratito a este concepto. No corresponde que perdone hasta que la otra persona me pida perdón. Ahora lo vamos a definir. Para que el perdón sea verdadero debo hacer como si nada hubiera sucedido. No es así. No es así. Una mujer que el marido la golpeó durante 7 años, 10 años. Un día, obviamente separada ya del marido, se da cuenta que tiene que perdonar para ser libre. Y lo perdona al tipo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que volver con él? Entonces, no es como si nada hubiera sucedido. Gracias a Dios que nos dio la memoria como instrumento de preservación. Entonces, podemos perdonar, pero no necesariamente me voy a volver a poner en sociedad con un tipo que me curró siendo mi socio, me estafó. Entonces, otra idea errónea es debo perdonar de inmediato, o de lo contrario el perdón no tiene valor. No necesariamente de inmediato. Yo conozco gente que ha perdonado a personas muertas, a los padres, por ejemplo, a los padres, a los abuelos, y ya estando muertos y ya siendo adulta la persona que recibió a Cristo en su corazón de adulto y siente que tiene que perdonar a su padre, a su madre, a su abuelo, a quien sea, pero está muerto. Dice, no lo puedo perdonar porque está muerto. Y no es así, ya lo vamos a ir viendo. Y otra de las cosas muy habitual en nuestras esposas es que no perdonan porque tienen miedo que la historia se repita. No digo nuestras esposas, es una metáfora de lo de nuestras esposas. Toda relación humana. Pero en toda relación matrimonial hay un temor, principalmente en algunos casos que no voy a mencionar en este momento, el miedo a que la historia se repita. No lo perdono porque tengo miedo que la historia se repita. Entonces lo hago perdonar al pobre infeliz hasta el día que se muera. Lo hago, ¿cómo es? Pagar, no, perdón. Lo hago pagar hasta el día que se muera. Tengo amigos que todavía están pagando sus penas con sus esposas. Entonces, no hablo de amigos cristianos, hablo de amigos que no conocen al Señor, que todavía están pagando algún problema que han tenido en su historia matrimonial. Dice el hada que me pasé una, ¿no? Entonces, ¿qué es perdonar? Miren la definición porque vamos a desmembrar la definición para entenderlo. La definición que hemos elaborado con la hada, allá hace algunos añitos, perdonar es un acto de amor unilateral, voluntario e incondicional, perfectamente alineado con la voluntad de Dios. Y vamos a analizar estos 5 puntos. Es un acto de amor unilateral, voluntario, incondicional, perfectamente alineado con la voluntad de Dios. 5 puntos de la definición del amor. Es un acto de amor, de la definición del perdón. Vos corregime cuando... porque hoy no me has pateado mucho. No, venís bien. Vengo bien. Entonces corregime cuando me equivoque. Es un acto de amor. ¿Por qué es un acto de amor? Porque perdonar es la más grande expresión del amor originado en Dios, que es su verdadera fuente, la verdadera fuente del amor. La verdadera fuente del amor es Dios. Y el perdonar es la más grande expresión del amor de Dios en nuestras vidas, en relación con nosotros. Acuérdense del texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mayor expresión del amor de Dios con nosotros que dio a su Hijo para poder
perdonarnos a nosotros, porque a su Hijo no lo perdonó, les aviso. Porque Jesús cargó el pecado de todos nosotros, por lo tanto, la paga del pecado es muerte, por eso Él murió. Y por eso nosotros tenemos vida, porque Él nos sustituyó en la cruz y Dios no lo perdonó, cargó su justicia en el Hijo y nos perdonó a nosotros. El perdón de Dios es la más grande expresión de amor. Encierra, por ejemplo, el perdón, en nuestro caso, encierra la renuncia al ego herido. Muchas veces no se puede perdonar por el ego herido. Acuérdense de eso, el ego herido. Entonces, el perdón, el perdonar, encierra la renuncia al ego herido y pone su foco en quitar todo rencor o resentimiento, incluso elimina toda sed de venganza o justicia propia. Ya dijimos, un acto de amor, y la segunda cosa que dijimos, unilateral. ¿Por qué decimos que es unilateral? Porque no depende de que el otro haga su parte para que yo haga la mía, que es perdonar todo daño u ofensa recibida. No depende de que alguien me pida perdón. Por eso mencioné recién el caso de el padre muerto, el abuelo muerto o cualquier otra persona muerta que nos haya hecho algún daño. Si está muerto, ¿cómo te va a pedir perdón? Por eso Dios, en su sabiduría, en las Sagradas Escrituras, prevé que el perdonar a otro no depende de que el otro me pida perdón, sino que es un acto de amor unilateral. No se requiere 2, ni 3, ni 4, se requiere 1, unilateral. Les podría mencionar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro... Cuando nos enseñó a orar, ¿se acuerdan que vimos un encuentro, el tema de la oración? Él dejó un modelo de oración. Y Él dice, ustedes enciérrense en su cuarto. Ajá, enciérrense en su cuarto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Mateo 6:12 le va a decir en el Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces ese acto de perdonar en el Padre Nuestro, encerrados en un cuarto a solas con Dios, no requiere la recurrencia de 2 personas o la concurrencia de 2 personas. Estoy yo solo, a solas con Dios, y en ese cuarto, a solas con Dios, el Padre Nuestro está diciendo, Señor, perdóname como yo perdono. Y si yo no perdono, no me perdones. Porque eso es lo que está diciendo. Es una frase condicional. Es perdónanos como también nosotros perdonamos. Le estoy poniendo una condición a Dios. Si yo perdono, perdóname. Si yo no perdono, no me perdones. Entonces es un acto unilateral. Dijimos que es un acto de amor. Lo estoy repitiendo cada vez para que lo aprendamos de memoria. Es un acto, perdonar es un acto de amor unilateral. La tercera cosa, voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque comienza en una decisión. Todo lo que es voluntario comienza en una decisión. Yo decido levantar el brazo. Ahí lo están viendo en la pantalla. Levanté el brazo. Lo decidí voluntariamente. Levantar el brazo. Ahora decido bajarlo. Es voluntario porque comienza en una decisión, que es una acción de nuestra voluntad ejercida en total libertad. Yo decido perdonar. Ojo, que el amor también es así, Yo decido amar. Si no fuera una decisión, Dios no diría amaos los unos a otros, entre los hermanos, o ama a tu prójimo como a ti mismo, si no fuera algo que puedo hacer voluntariamente. Entonces, primero el amor lo decido voluntariamente y después se va formando el sentimiento. El perdonar es igual. El perdonar es un acto voluntario, comienza en una decisión. Y la otra cosa es que es incondicional. Perdonar es un acto de amor, unilateral, voluntario e incondicional. Porque no perdonamos porque se nos haya pedido perdón. Perdonamos a la otra persona, aun cuando ni siquiera haya reconocido la ofensa que nos hizo o la herida que nos provocó, ni haya saldado su deuda con nosotros, incluso perdonamos aunque nunca lo llegue a hacer. Esto es fuerte,
Esto es fuerte, es condicional. El perdonar no requiere condiciones, si no Jesús no lo hubiera metido en el Padre Nuestro, encerrado en nuestra pieza. Y la última, y lo voy a repetir a la definición para que nos quede, perdonar es un acto de amor unilateral, voluntario, incondicional, perfectamente alineado con la voluntad de Dios. El perdonar está perfectamente alineado con la voluntad de Dios. Porque perdonar es dejar que actúe el Espíritu Santo en el lugar donde predomina nuestro orgullo y nuestro resentimiento. Por eso Jesús nos instruyó con eso, perdónanos como perdonamos a nuestros deudores. El perdonar elimina el resentimiento y deja entrar la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Por tal motivo, si ustedes quieren experimentar el perdón del Señor, deben primero perdonar. Voy a citarles ahora un trabajo, un ejercicio, y me gustaría que también ustedes lo hagan. En realidad esto es un ejercicio que hizo una maestra, una profesora, con sus alumnos. ¿Qué le pidió la maestra? Le dijo, bueno, alumnos, para mañana necesito que ustedes traigan una bolsa de papas. Los alumnos se miraron, no entendían nada, pero esa era la consigna. Llegaron al día siguiente los alumnos, cada uno con su mochila y su bolsa de papas. ¿Cuál fue la siguiente consigna que les dijo la maestra? Escriban en esa papa, por cada papa, tomen una papa y escriban en esa papa el nombre de una persona que les haya hecho un daño que a ustedes los lastimó mucho. Cada alumno empezó a tomar una papa, otra papa, tantas papas como dolores, como heridas, como frustraciones, como cosas grosas que les habían hecho. El nombre de cada persona en una papa. Siguiente consigna, una vez que pusieron ese nombre en cada papa, les dijo, aten la bolsa, pónganla en la mochila y la consigna siguiente es, no pueden hacer nada en su día sin llevar a cuesta la mochila con las papas. Iban a comer con las papas a cuesta, iban a dormir con las papas a cuestas, iban a estudiar con las papas a cuestas. La verdad que se dieron cuenta que eso les quitaba cualquier cantidad de tiempo. Tenían que estar súper concentrados en la bolsa de papas para no olvidársela. Toda su atención, en vez de atender al profesor, en vez de atender la comida, en vez de mirar televisión, estaban todo el tiempo concentrados en no olvidarse las papas. Y lo más grave de todo esto es que pasaron los días y las papas empezaron a pudrirse. Entonces, donde quiera que iban llevando la pesada mochila de papas pudriéndose. Y la verdad que cuando cargamos la pesada mochila de la falta de perdón, el rencor comienza a ocupar un espacio muy grande en nuestra mente. Nos sobrevienen pensamientos negativos hacia la persona que nos hirió. Y como decíamos hace un rato, a veces esos pensamientos negativos son contra nosotros mismos, cuando no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y entonces eso que pasó en el pasado asalta permanentemente nuestros pensamientos. La consecuencia es que empezamos a desatender cosas muy importantes para nosotros y para nuestra familia, principalmente para nuestro cónyuge. De esta manera, ocupamos un importante espacio de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos en algo que ya pasó y que no puede ser cambiado. Lo único que logramos es aumentar nuestro nerviosismo, intolerancia, dispersión mental y estrés. La verdad nos causa mucho estrés cargar resentimiento. Porque la falta de perdón va dejando un efecto residual que se va acumulando hasta llenar de amargura nuestra vida.
y afectar principalmente a las personas que están al lado nuestro y que son a quienes más amamos. Miren qué paradoja esta, ¿no? Generalmente a la persona que menos queremos lastimar, generalmente nuestro cónyuge, es a la que más terminamos lastimando. ¿Por qué? Por venir arrastrando esa mochila llena de papas podridas. Entonces, me gustaría hablar ahora de lo que nosotros llamamos la matriz del resentimiento. Porque todo empieza por algo, ¿no? Esto de guardar rencor, esto de no poder perdonar, se origina en lo que nosotros tratamos de llamar una matriz. A mí, que soy más básica, me gusta verlo, imaginarlo en mi mente como una escalera, con escalones, con 4 escalones. Lo primero que siempre acontece es la ofensa. Todo comienza cuando un cónyuge ofende al otro de alguna manera, ya sea que lo hiere, lo maltrata, lo injuria, lo insulta, revolea algo por el aire. En fin, ustedes se pueden imaginar infinidad de situaciones, ¿no? Cómo se originan las ofensas. Y esto es común que ocurra. ¿Por qué? Principalmente por las diferencias que existen entre los dos. A saber, hay diferencias, nosotros cuando hablamos de matrimonio, hablamos de que cada uno de nosotros viene con un bagaje, con una experiencia de vida, con una serie de costumbres mamadas en la familia o que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, hay diferencias normales porque somos dos individuos diferentes con historias de vida diferentes. Hay diferencia de personalidad, hay diferencias de preferencias, hay diferencias muchas veces, hay diferencias de valores. Por eso la Biblia habla de no unirse a yugo desigual, ¿no? Porque cuando los valores son muy diferentes, generalmente aparecen problemas en la pareja, aparecen ofensas. No sé, a mí me gusta quebrantar la ley y a ella no. A mí me gusta coimear al policía que me paró para hacerme una multa y a ella no. Entonces todas esas cosas, esas diferencias de valores también generan ofensa en nuestro cónyuge. Entonces se presenta un conflicto y nuestra lengua jamás pierde la oportunidad de manifestar su crueldad. Hoy Horacio arrancó leyendo un pasaje de Santiago capítulo 3, que a mí me gustaría dejárselos como tarea, leer el capítulo 3 de Santiago, porque habla justamente de la lengua. Dice el apóstol Santiago el daño tremendo que causamos al hablar. Y ahí vuelvo a repetir el texto, porque porque todos ofendemos. Cuando dice todos, es todos. Ninguno de nosotros está exento de lastimar a otras personas. Si alguno no ofende de palabra, este es un ser humano perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pareciera que los seres humanos siempre encontramos la manera de herirnos, a veces intencionalmente y a veces no. Entonces, imaginen esta ofensa, este primer escalón de esta matriz del perdón. El siguiente escalón, cuando a mí me ofendieron y no solucioné la ofensa en ese momento, ¿qué quiero decir con esto? Cuando me siento con mi esposo o me siento con mi esposa y le digo, eso que hiciste me ofendió, eso que hiciste me lastimó, eso que hiciste me dañó, entonces va a acontecer lo que se define como dolor, el segundo escalón de nuestra escalera. No necesariamente la otra persona te lo tiene que remarcar, como acaba de decir la Hada. Lo deseable no es eso, lo deseable es que uno se dé cuenta solo que metió la pata. No que la otra persona te lo haga notar, porque ya empieza el lío ahí, ¿eh? Ahí empieza la discusión. Entonces mejor que adquiramos la sensibilidad de darnos cuenta que hemos ofendido
para no pasar, como dice Ada, al siguiente escalón. A ver. A la siguiente etapa, que es la etapa del dolor. Así como una herida física produce dolor, ustedes lo saben muy bien, nos cortamos, nos caemos, ¿sí? Las ofensas en las relaciones humanas producen un trauma en nuestras emociones. Trauma es una herida, ¿sí? Una herida en nuestras emociones se lastiman. Y obviamente, así como nos duele lo físico, la herida física, también las heridas emocionales duelen. Este dolor se caracteriza por una sensación de congoja, de angustia, de aflicción. Vos empezás a pensar, ¿cómo me puede haber hecho eso? ¿Cómo puede haber sido tan cruel? ¿Cómo puede haber reaccionado de esa manera? Entonces, justamente esa herida emocional nos deja confundidos, nos deja desequilibrados y tan dolorido como si nos hubieran arrancado el corazón. Ahí yo uso la frase, tengo el corazón con agujeritos. El corazón literalmente te duele, porque te sentís lastimado, te sentís defraudado. Muchas veces nos volvemos introvertidos y no ponemos en conocimiento de nuestro cónyuge el daño que nos ha causado en nuestros más profundos sentimientos. Horacio decía, lo ideal es que el otro se dé cuenta, pero si el otro no se da cuenta, lo bueno, cuando hablamos de comunicación en la pareja, hay toda una charla sobre comunicación, es que entonces si el otro no se da cuenta, no me lo guarde. ¿Por qué? Porque en definitiva esa acumulación de dolor me está lastimando a mí. A lo mejor el otro ni se dio cuenta o se hace el tonto para pasarla bien. Pero a ver, si somos sinceros con nosotros mismos, todos nosotros sabemos cuándo le hacemos a otro algo que le duele. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos reaccionando no desde el amor, no estamos reaccionando desde la compasión, sino que estamos reaccionando desde nuestra carne. Es lo que la Biblia habla, la eterna lucha entre la carne y el espíritu. Bien, entonces nos volvemos introvertidos, no le decimos a nuestra pareja lo que nos hizo, y aunque actuemos como si nada hubiera sucedido, la herida y el dolor todavía están ahí. Muchas veces lo queremos disimular. ¿Cómo es lo que vos decís en la cocina cuando a la mujer le preguntás? Claro, yo tengo un ejemplo. Lo damos siempre. Cuando, a ver, no sé si a Pablo, porque lo menciono a Pablo porque en la, Lo tenemos en la pantalla lo tengo a él. A él. Cuando voy a la cocina y la encuentro a la hada con su trompa estirada, vamos a llamarle. La llamamos trompa estirada. Con la trompa estirada. Cara, ¿no? de Cara de trompa estirada. de bronca. Entonces yo pienso, en mi inocencia, ¿qué habré hecho? En mi pureza, en mi inocencia, ¿qué error habré cometido? Entonces la pregunta es, Adita, ¿te pasa algo? Respuesta de la Adita. No me pasa nada. Ajá, no le pasa nada. Entonces, yo que de Gil más o menos tengo poco, de tanta práctica que tengo, ¿viste? Ya Te aprendí, recibiste. me recibí. Se recibió. Entonces me salgo, me voy para el fondo, le Riego las plantas, agarro la tijerita y le saco algún gajito a la planta, qué sé yo, lo que sea, y al rato vuelvo. La veo a la Adita ahí. Y la trompa tal vez se haya estirado 3,5 milímetros más. Peor. Peor todavía. Digo, Adita, ¿te pasa algo? Respuesta. No, no me pasa nada. ¿Ven? Y así podemos estar infinitamente. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que sea cual sea la gravedad de incidente doloroso, si se trata y se resuelve en este segundo escalón, entonces va a tener menos consecuencias en la relación. El problema es cuando la ofensa no se solucionó, la ofensa se transformó en dolor, entonces no lo soluciono y aparece el siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente escalón? El enojo. Esto que decía Horacio recién, ¿eh? Cuando no se trata y se soluciona el dolor, se desarrolla una sensación de molestia, de cólera, de ira. Tenemos
nos ponemos colorados, la vena del costado se nos hincha, y muchas veces esto dificulta que los conflictos se resuelvan en paz. Claro, porque cuando ya hay enojo, el nivel del enojo yo digo que es como una olla en ebullición, que en cualquier momento la tapa salta y salpicamos a muchos. La Biblia, que es nuestro manual de vida, Dios que es sabio, que nos conoce, Él nunca dijo, no se enojen. Él no nos prohíbe enojarnos. Él dice en Efesios 4, 26 y 27, este sería un lindo texto para poner en un cuadrito y tenerlo pegado en la heladera, en el espejo del baño. Porque ¿qué dijo Dios? Dios dice, airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tremendo, solamente con este texto nos podríamos quedar hablando mucho tiempo. ¿Qué nos dice Dios? Acá dice no se ponga el sol. ¿Qué está diciendo? No termine el día y no comience un nuevo día. Acuérdense que Dios cuenta los días de atardecer a atardecer. Dios está diciendo que no se ponga el sol, que no termine el día y aparezca un nuevo día sin haberse perdonado. El enojo en sí mismo no es un pecado, pero si no lo tratamos de la manera adecuada, podemos llegar a pecar con amargura, como dije recién, con palabras hirientes. ¿Por qué? Porque ya el enojo, esta ira, va a salir y generalmente sale de la peor manera. Hasta violencia, ¿no? Algún plato revoleado, algún golpe como el que dio Casero sobre la mesa, e inclusive dejando brotar en nosotros el rencor y las ataduras que eso produce. Aunque la mayoría de las veces el enojo se produce por situaciones específicas dentro de la relación, hay ciertas ocasiones en que el enojo puede ser confuso, ya que el enojo se puede desplazar. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que a lo mejor lo mencionó hoy Horacio. Muchas veces el enojo es con otra persona, con tu jefe, con tu pareja en el pasado, con un hijo, ¿y qué haces? Lo desplazás. Ese enojo, en vez de vos solucionarlo con la persona que te causó el problema, terminás desplazándolo y te la agarrás con tu esposa, con tu hijo. Por ahí llegaste del laburo, se te cruzó el perro y le diste una patada al perro porque venís con toda la bronca acumulada. A eso se lo llama cuando desplazamos el enojo. El problema es con otro, pero termina pagando los platos rotos alguien que no tiene nada que ver. Y el enojo también o se puede desplazar o puede ser residual, que es lo que decíamos hoy, por algo que se arrastra en el pasado. A veces tan lejos que ya nos olvidamos la causa. No se olviden que nuestra mente, operando en el nivel del consciente, subconsciente e inconsciente, las heridas, sobre todo las heridas de cosas que nos pasaron en la niñez, quedan guardadas y muchas veces no tenemos registro consciente de ellas, pero las heridas están. Entonces alguien dice algo que suena como eso que te dijo tu papá en tu infancia y ahí automáticamente reaccionás. Pero reaccionás no porque esta persona tenga la culpa, sino porque eso que dijo te recordó eso que te habían hecho en tu niñez. Y por último, si acá cuando explota todo, ¿no? con nuestra ira, con nuestro enojo, si no solucionamos el problema en el tercer escalón, o sea, es como que cada escalón va agravando la situación, como que cada escalón impide cada vez más, o dificulta, mejor dicho, cada vez más la sanidad de la relación. Entonces, ofensa, dolor, enojo, y el enojo no resuelto se termina convirtiendo en rencor. Cuando no se soluciona el enojo, lo acabo de decir, se desarrolla el resentimiento y esto dificulta que los conflictos se resuelvan en paz. Donde hay una ofensa sin arreglar, aparece el dolor. Donde hay dolor sin remediar, aparece una herida. Y donde hay una herida sin resolver, aparece el enojo.
Y donde hay enojo sin solucionar, aparece el rencor. Rencor o resentimiento. Por lo tanto, ¿qué es el rencor? Es el resentimiento tenaz generado por una ofensa y que todavía se conserva. Bien. Resentimiento tenaz generado por una ofensa y que todavía se conserva. El rencor es lo que muchas veces se llama falta de perdón y es lo que da origen a las ataduras almáticas con el pasado, esto que nosotros hablamos mucho en sanidad interior. Hay ataduras almáticas con el pasado que terminan inmovilizando a la persona e impidiendo su evolución. Venga de donde venga el rencor, sea por la causa que sea, Dios nos provee de una manera para tratarlo y de desarmar esta matriz de ofensa, dolor, enojo, rencor, que le roba al matrimonio intimidad, armonía, conexión y sobre todas las cosas paz. Y ahí les pusimos un dibujito, ofensa, dolor, enojo, rencor. Esta es una... escalera descendente. Se dieron cuenta que es una escalera descendente. Descendente. ¿No? Cada vez te lleva más abajo. Exactamente, porque cada vez, exactamente, la relación está peor. Bien. La manera de resolver esto es solamente y únicamente a través del perdón. ¿Por qué? Porque cuando dejamos esta matriz sin resolver, la consecuencia es que los conflictos se almacenan, se acumulan unos sobre otros y van haciendo que la relación se vaya enfriando más y más. El corazón de ambos comienza a llenarse de amargura y se da lo que nosotros hemos visto muchas veces, el divorcio emocional. Hemos visto un montón de veces parejas que terminan conviviendo bajo el mismo techo, sin embargo ya están divorciadas emocionalmente. Cada uno por su lado acumuló tanto dolor, tanta herida, tanta resentimiento, que entonces cada vez nos distanciamos más. Por eso Dios en su sabiduría dijo, no dejes que el día termine enojado. ¿O no les pasó nunca a ustedes irse a dormir espalda con espalda? Eso lo canta muy bien Cacho Castaña en un tango, espalda con espalda. Y es así. Entonces, solamente el perdón nos capacita a las parejas para que reconstruyan la confianza, vuelvan a disfrutar de una relación restaurada por completo. Para lograr eso, sin perder un instante más, hay que tomar la decisión de comenzar el proceso de restauración. ¿De qué manera? A través del perdón. Entonces, ¿cuáles son los efectos del amor que lleva a perdonar? Trae libertad. No se olviden que cuando nosotros perdonamos al que nos hizo daño, los primeros beneficiados somos nosotros. La bolsa de papa, ¿no? Nos ataba, esa bolsa de rencores nos ataba a esa bolsa de papas que no nos dejaba vivir en libertad. El perdón, cuando yo perdono, traigo libertad para mi vida y también trae libertad para el que me ofendió. ¿Qué más logra el perdón? Reconciliar el uno con el otro, brindando la libertad necesaria para aceptarse y conectarse de nuevo. Y cuando hablamos de aceptación es decir, no es decir, lo que hiciste no importa. Es decir, entiendo que sos un ser humano, entiendo que te podés equivocar, entiendo que hayas podido tener un mal día, entiendo que tengas heridas que arrastrás del pasado. Entonces, lo importante es lograr la reconciliación. Nos permite a ambas partes estar sin manchas ante tu cónyuge al limpiarlo de toda mala acción. A partir del momento que nos otorgamos el perdón, ya está, la mancha se limpió. ¿Sí? Acuérdense que decíamos no hay que tener sed de venganza, no hay que tener intenciones de hacer justicia por mano propia y mucho menos de tratar de traer permanentemente eso que te hizo hace 5 años atrás, hace 4 años atrás. No, el perdón es genuino. Perdono y del tema no volvemos a hablar.
libra a la pareja de culpa y de guardar rencor, es una reparación originada en la gracia de Dios, no hay otra manera. Yo puedo perdonar, ¿por qué? Porque experimenté el perdón de Dios. Que esto es algo que los psicólogos generalmente no tienen en cuenta, porque la psicología habla mucho de perdonar. Hoy se habla mucho de soltar, de liberarte del pasado, pero la verdad es que las personas que no tienen a Dios en su corazón, no tienen a esa parte a quien remitirle lo que el otro te hizo. Es decir, yo me saco la mochila y se la entrego a Dios. Le digo, Dios, ayúdame a perdonar esto que me marcó, que me lastimó. Bien, es una buena oportunidad de ambos para tomar buenas decisiones, es poner en libertad al cónyuge que ha ofendido, poner en libertad esto que digo, no vuelvo. Vez tras vez, Horacio dice muchas veces, las mujeres somos especialistas en tener un rollo de cocina de 50 metros de largo, anotando todas las cosas que nos hicieron. Entonces, ante el próximo enojo, ¿qué hacemos? Empezamos a sacar en cara, abrimos ese rollo y sí, porque ¿te acordás cuando no quisiste ir de mi mamá? ¿Y te acordás cuando no me quisiste comprar las botas? ¿Y te acordás cuando no me quisiste llevar de vacaciones? ¿Y te acordás cuando me hiciste quedar como un ridículo adelante? Y empezamos. No se trata de eso, por eso es poner en libertad al cónyuge que te ofendió. Me libero yo, pero además pongo en libertad a la otra persona. Es renunciar a la venganza y a la justicia propia, es permitir a Dios obrar en el corazón de tu pareja, y si eres el que ha ofendido, el perdón te significará rendir tu orgullo. Esto lo vamos a ver, de esto vamos a hablar, avanzá porque de esto vamos a hablar seguramente la semana próxima. Hoy solamente estamos dando una faceta del perdón, que es cómo perdonar, cómo perdono a aquel que me dañó. La próxima semana, porque el tiempo no nos va a alcanzar hoy, vamos a hablar de cómo pedir perdón. Una cosa es que yo perdono lo que me hicieron y otra cosa es cuando yo soy el que metí la pata, cuando yo herí, lastimé, insulté, fui violento, yo tengo que pedir perdón. Entonces ahí entra en juego algo que se llama orgullo y lo vamos a ver. Y yo creo que con esto, ¿sí? Primeras cosas prácticas a realizar. Cosas prácticas. Revisar tu flexibilidad para desbloquear tu mente, cambiar tu posición y abrirte a la idea del perdón. Como dijimos, es una decisión. Yo tengo en algún momento de mi vida que tomar la decisión de perdonar. Si acostumbras a sentirte herido por cosas pequeñas, comenzá por analizar si vale la pena enojarse por algo tan simple. En la convivencia diaria, ¿no? Pasan cosas y hay cosas que sí son graves. Y hay cosas que no son tan graves. Entonces, ponete a pensar, ¿vale la pena que peleemos por esto? ¿Vale la pena que nos enojemos, que guardemos rencor por esto? Porque hay algunas personas que son muy susceptibles, ¿no? Entonces, también no caigamos en esto, en el victimizarnos todo el tiempo y que cualquier cosa nos ofenda. Algo interesante también, otra cosa práctica para hacer, trata de ver el caso desde afuera, como si se tratara la experiencia de algún amigo, sin insistir en tu papel de víctima. Porque cuando nos victimizamos, no podemos abrir la puerta del perdón. Si reconoces que sos vos el que tiene el mayor grado de culpabilidad, no te quedes con la molestia. Perdónate a ti mismo y después explica tu situación a la otra persona pidiéndole perdón. Porque, como les digo, muchas veces nos damos cuenta y decimos, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber contestado así? ¿Cómo pude haber reaccionado así? Toma conciencia de la presencia de Dios con la cual te es posible vencer cualquier dolor, renovate interiormente y seguí adelante. Porque en Dios todos los días tenemos oportunidades. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada día. Dios todos los días nos da una oportunidad de cambiar, una oportunidad de corregir, una oportunidad de ser mejor. No luches contra la realidad, porque dijimos no podemos cambiar lo que pasó en el pasado, pero sí tenemos un presente que podemos cambiar y un futuro lleno de oportunidades. Eso que pasó te arruinó tu pasado, pero no dejes que te arruine tu presente y tu futuro. No culpes a los demás por tus reacciones.
Si te consideras ofendido, no seas tú quien responda saliéndose de las casillas, porque esto es lo más común. Entre parejas, yo te hice tal cosa, pero porque vos dijiste tal cosa. Yo reaccioné así porque vos primero hiciste aquello. La verdad que somos grandes y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. No importa lo que el otro hizo, lo más importante es cómo reacciono yo ante lo que el otro hizo. No te autoengañes insistiendo en que estás en la posición correcta y creyéndote todas tus ideas, porque podríamos caer en prejuicios, temores escondidos o caprichos. ¿Vieron cuando nos encerramos? Por eso el primer punto es abrí tu mente a la posibilidad de perdonar. Porque si nos creemos que tenemos la razón y que nosotros estamos en todo nuestro derecho y que nosotros, y bueno, entonces obviamente no voy a estar abriendo la puerta para el perdón. No emitas juicios en relación con los demás, pretendiendo tener la capacidad para analizar la situación y los personajes como si tú fueras superior. Entonces nos ponemos, ¿no? A veces o nos victimizamos o si no nos ponemos en una posición superior y decimos, claro, porque vos actuaste de esta manera, porque vos traes del pasado tu mamá, tu papá, y entonces nos ponemos en una situación superior tratando de convertirnos en psicólogo analizando la reacción de nuestra pareja. Y por último, con respecto a las cosas prácticas, es no te quedes con sentimientos negativos en tu interior porque estos se acumulan y el daño es mayor. No te va a dar. Muy bien. Miren lo que viene. Ahí lo tienen en la pantalla. Cómo vamos a arrancar La próxima. en la próxima. Es hora de comenzar con el proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la próxima es enseñar el proceso para perdonar. Discúlpame, porque esto pasa muchas veces, ¿no? Yo les decía hace un rato, los psicólogos hablan todo el tiempo de la necesidad de perdonar, tenés que soltar, pero muy pocas veces te dicen cómo hacerlo. Hoy los libros de autoayuda están llenos de consejos de tenés que perdonar, tenés que soltar, tenés que perdonar, pero nadie te dice cómo. Y nosotros vamos a abordar el próximo encuentro cómo son estos pasos para realmente lograr perdonar a alguien que nos dañó y liberarnos de resentimiento, liberarnos de rencor, liberarnos de toneladas de dolores acumulados. Bueno, hasta la hada, ustedes la querían escuchar a la hada, muy bien, lo felicito. Miren dónde quedamos en la pantalla con que vamos a comenzar la semana próxima, el miércoles. Es hora de comenzar con el proceso de perdonar, rompiendo cadenas. Miren qué imagen consiguió la hada ahí, una cadena rota, rompiendo cadenas que nos atan por el rencor, el resentimiento y la falta de perdón. Así que la semana que viene nos toca a desmembrar el proceso, analizar el proceso de cómo perdonar, el proceso de cómo pedir perdón nos toca, y nos toca cómo hacer para que la relación se restaure. Entonces, la clase que viene va a ser totalmente práctica, porque va a ser perdonar, pedir perdón y restauración total de la relación cuando eso es posible. Comentarios y opiniones y lo que quieran, y lo vamos a tener después a Freddy con su guitarra y Freddy mismo, ¿no? va a tocar, y después Marisa, que está al lado de él, va a hacer la oración de cierre. Acuérdense entonces lo que hemos visto hoy y lo que nos queda para el año que viene. Para la clase, me acostumbré con la Daniela de diferir todo 2 o 3 años para adelante. No es para el año que viene, es para la semana que viene. Les aviso que estamos
por ir a Buenos Aires a verlos. ¿Eh? No será la semana que viene, pero tampoco el año que viene, como les decía recién. Probablemente vamos a tratar de que no termine junio sin ir a visitarlos. Eso es una de los comentarios que les quería hacer, porque le vamos a encargar a 2 matrimonios que nos organicen ese encuentro. Y ya Vicky se está riendo y Marisa también se está riendo, entonces ya sabemos cuáles son los 2 matrimonios, ¿no? Freddy y Marisa y Hernán y Victoria van a organizar ese encuentro que va a ser antes de fin de junio. Ya les confirmaremos más o menos la fecha y todo eso, pero tenemos ganas de verlos antes de terminar junio. Bien. Preguntas, comentarios, observaciones. Ya que no lo tenemos al Horacito, hago esta función yo, o la hace la Ada, esta función que le va a salir mejor que a mí. Sí, lo que quieran comentar, pueden abrir como siempre el micrófono, como familia que somos. ¿Sirve lo que estamos hablando o gastamos saliva de gusto? Es espectacular, Horacio. Yo creo que hemos quedado con la boca abierta. Sí, todos quedamos como, ¿what? Pero sí, hermosa la clase, hermoso la enseñanza, muchas cosas para reflexionar, muchas cosas para trabajar internamente, en lo personal. Yo hablo por mí, ¿no? Y bueno, me he quedado pensando en todas las cosas que se fueron hablando. Porque es cierto, uno dice, sí, hay que perdonar, pero pasan distintas situaciones en el perdonar que no sabemos cuáles son estos procedimientos. Y la verdad que, bueno, fueron muy claros, muy entendibles. A mí me encantó. Para trabajar. Qué bueno, qué bueno. Sí, en mi opinión, Horacio, es muy, muy genuino el acto de perdonar, pero me falta como la otra patita del arrepentimiento del otro lado. No es ponerlo en forma condicional, pero se me viene a la cabeza que tampoco debería ser un acto de perdonar en vano, de perdonar porque quiero perdonar y que después el acto pueda repetirse. Entonces me hace un poquito de ruido el tema de la necesidad de sentir el arrepentimiento del otro lado para que el perdón sea completo. Bien. Nosotros digamos que perdonar es un acto de amor unilateral, ¿se acuerdan? Incondicional, voluntario. Entonces, bíblicamente, en el orden de Dios, en la instrucción de Dios, para perdonar a otra persona no se requiere que la otra persona ni siquiera esté arrepentida. Es más, les puedo contar algún caso, por ejemplo, en Los Ángeles, una chica que había sido violada entre los 11 años y los 15 años, más o menos. Reiteradas veces por una persona, y ella cuando vino a consejería tenía como 50 años, más o menos, 40, sí, 50 años. 50. O sea que nosotros no la conocíamos cuando había sido violado con un tipo, pero dijo, mira, ese tipo que había abusado de mí durante esos años, en mi país, era una inmigrante en Los Ángeles. De Guatemala. Es un tipo que sale en la televisión todos los días, es un funcionario que sale en la televisión. Ese no se va a arrepentir nunca, es tan importante que ni siquiera debe tener en la cabeza lo que me hizo a mí durante tantos años cuando yo era una niña. Entonces, ¿qué hago? Y el problema no era el otro tipo que andaba por la vida muerto de risa sin ningún problema. El problema era ella y las consecuencias que había producido en ella esas heridas que había sufrido. El problema era ella. Ya había fracasado en 3 matrimonios.
Y no vino por el tema del perdón, vino porque tenía el problema del fracaso en 3 matrimonios. 3 Y matrimonios. cuando empezamos y estuvimos ahí una tarde en nuestro apartamento ahí en Los Ángeles, Buscando las razones, buscando las las razones, causas de estos fracasos recurrentes en su matrimonio. y nos dimos cuenta de que el problema era que no había perdonado a ese atorrante que había abusado de ella. Y que nunca le iba a pedir perdón, y que nunca se iba a arrepentir, y que nunca lo iba a poder confrontar, viajar a su país de origen para confrontar al tipo, que ni siquiera se iba a poder acercar porque los guardaespaldas del tipo ahora no se lo iban a permitir. Es muy interesante eso, porque la sabiduría de Dios hace que uno tenga el deber de perdonar sin que le hayan pedido perdón y sin que la otra persona se haya arrepentido. Les voy a contar otro ejemplo. El ejemplo de Ricardo Manukyan. Ricardo Manukyan, hay una película, El clan Puccio. El Clan Puccio. ¿Se acuerdan? Fue un caso muy conocido. Bueno, Ricardo Manukyan fue el hijo de Ricardito, el que fue matado por los Puccio. Era amigo mío. Bueno, se hizo amigo mío. ¿Cómo se hizo amigo mío? Un día estábamos predicando en San Isidro la palabra de Dios con Carlos Anacondia. Yo era el presentador de Anacondia, y había un tipo que cuando yo estaba hablando, en el fondo del salón, me contestaba todo lo que yo decía. Me contestaba mal. Desalineado, con la barba crecida. La barba crecida, zapatillas blancas, nunca me voy a olvidar la escena. Bastante abandonado físicamente. Entonces yo más o menos me la traté de ingeniar como pude, y cuando me pude sacar la reunión de encima, lo presenté a Carlos Anacondia, que predique él, porque este tipo no me dejaba ni siquiera desarrollar un pensamiento. Anacondia predicó, él recibió a Cristo en su corazón, ese hombre que estaba ahí en el fondo, se arrepintió, recibió a Cristo en su corazón, cambió su vida, y nos hicimos amigos, trabajamos juntos con comedores infantiles y otras cosas, nos hicimos recontra amigos, y este Ricardo Manukyan Que era un hombre de dinero, ¿no? Por eso le habían secuestrado a Ricardito. era el dueño de los supermercados Tanti. Tanti. Ustedes que son jóvenes No se acuerdan. no se van a acordar de los supermercados Tanti. Ricardo Manukyan era oriundo de acá de Era de Tati, acá de Tanti. de la provincia de Córdoba, y fundó una serie de supermercados en el Bajo de la zona norte, en lo que es Avenida del Libertador, Exacto. para gente rica, y se llamaron los supermercados Tanti. Creo que después lo compró la cadena de supermercados Norte. Después lo terminó comprado Norte, Norte. pero él era El fundador de esos supermercados. supermercados chetos, para gente del Bajo de la zona norte y del Vicente López, Olivos, San Isidro, hasta San Isidro, lo que sea. Lo concreto es que el Clan Puccio en San Isidro, ahí tenían la casa, la mansión con el sótano donde tenían las cárceles ahí, Las celdas. y ahí le privaban la libertad a las personas, y después que pagaban el rescate los mataban. Así mataban a Ricardito Puccio, a Ricardito Manukyan, perdón. Lo secuestraron cuando jugaban el Casi ahí en San Isidro en el rugby. Al rugby, un compañero de él, que era el hijo de Puccio, lo entregó, lo secuestraron, bueno, y lo mataron. Ese era Ricardo Manukyan. Ese hombre que estaba ese día en esa reunión, sentado al final del salón, que terminó reconciliándose con Dios y recibiendo a Dios en su corazón. Recibió a Cristo en su corazón y nos hicimos amigos, y un día me llamó, me esperó al final de la reunión, y me esperó en la puerta y me dijo: Horacio, quiero comentarte algo. Resulta que el juez había dictado la prisión domiciliaria de Arquímedes Puccio, del viejo. Y la esposa de Ricardo Manukyan y el hijo, el hermano del fallecido, apelaron esa medida de darle prisión domiciliaria a Arquímedes Puccio. Y dice: ¿sabés lo que hice yo, Horacio? ¿Qué hiciste? Me fui a la cárcel a verlo. Y cuando me lo trajeron y nos pusieron frente a frente, lo miré y le dije: yo he recibido a Cristo en mi corazón, y ahora mi vida está regida por los principios de la palabra de Dios. Dios manda en mi vida. Él es mi Rey, Él es mi Señor, y Cristo es quien ha perdonado todos mis pecados y me ha dado una nueva vida. Así que vine a decirte que te perdono.
por haber matado a mi hijo. Por haber secuestrado y matado a mi hijo, vine a decirte que te perdono. Y lo perdonó, dice, y me fui, y cuando llegué a la calle me encontré con una paz tremenda. Y no solamente eso, Dios obró en mi vida, dice. Dios obró en mi vida, porque yo perdí. Supermercado Norte no me quiso pagar lo que me debían. Un edificio que estaba haciendo en la ciudad autónoma, en esa época era en la capital federal. Se lo habían detenido por problemas de construcción. Había quedado por el camino. O sea, muchas cosas le empezaron a salir mal, ¿no? En todo ese tiempo. Y entonces dice, fui al edificio y oré en el edificio. Y en una semana, Norte me pagó toda la deuda que tenía conmigo, y en una semana recuperé el edificio que me habían quitado, que me habían sacado, y Dios me dio realmente una nueva vida. Y te quiero dar el testimonio, me dijo. Y físicamente había cambiado, ¿no? Ya no tenía esa cara de tristeza, de angustia, ya no tenía esa barba larga, ya no tenía un aspecto de dejado. Hasta físicamente, aunque les parezca mentira, hasta físicamente, cuando nos liberamos del rencor, físicamente cambiamos. Bueno, esa fue la historia de Ricardo Manukyan. Cuando vean la película de El Clan Puccio, acuérdense, porque esta es la verdadera historia contada por Ricardo Manukyan, padre, de su experiencia de perdonar a Arquímedes Puccio. Yo sé, Pablo, es absolutamente válido lo que estás diciendo. Es la primera vez que probablemente te estás encontrando con el tema del perdón abordado desde una mirada bíblica. Y entiendo, como digo siempre, no es fácil. Es una decisión y es un proceso. A veces lo podés lograr de la noche a la mañana. Y hay veces que lleva tiempo. Pero cada vez que esa herida venga a tu mente y a tu corazón, bueno, ya lo vamos a ver cómo es ese proceso, para la próxima. En la próxima entrega, encuentro. Prometemos hablar de eso en la próxima. Bien. ¿Algo más? Bueno, te dejamos a vos. A ver, Hernán tiene la mano levantada. Hernán. Activa el micrófono, Hernán. Sí, perdón. Tengo un poquito tomada la voz. Voy a tratar de esforzarme. Pero quería compartir lo que decía Pablo recién. Fue mi argumento durante casi toda mi vida. Y el año pasado, Horacio, cuando te pregunté acerca del Día del Perdón, ¿te acordás? Uh-huh. Sí. Que hablamos sobre un texto que íbamos a estudiar esa semana, en donde el juez, el dueño de la hacienda perdona a un criado y el criado no perdona al otro. Y en esa historia, que no me acuerdo ahora, fui como muy confrontado. Como que vi que tenía muchas personas en prisiones. Personas que me lastimaron mucho. Muchas ya no viven. Y fue como muy fuerte porque sentí la necesidad de dejar en libertad a los que ya no estaban acá con vida y a los que todavía, si bien no tengo relación, pero están. Pero fue como limpiar esa celda, dejar que entre aire, luz, pero eso estaba dentro mío, en mi corazón. Y contaminaba mis relaciones interpersonales actuales. Y fue un proceso de desintoxicación en donde el amor de Dios empezó a trabajar en ese lugar. Y donde había dolor, donde había rencor, todo lo que explicaron recién, empezó a pasar algo tremendamente hermoso. Y me empezó a cambiar el aspecto. Empezó a cambiar mi manera de hablar. Y no hablo de mi carácter todavía está en trato, sino mi manera de ver a los demás, de ver a las demás personas. Y es como que empezó a permitirme Dios a verme a mí, para amarme a mí y tener misericordia de mí. Y fue como espectacular. Eso nada más. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias. Freddy.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y purifícame, Señor. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, que quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, Señor. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Y purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por toda tu enseñanza. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando nos dirigimos a ti, Señor, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras aflicciones, aún, Señor, esas faltas de perdón, Señor, que hay en nuestro corazón, Señor, tú nos bendices, Señor, tú nos escuchas, Señor,
Tú nos ayudas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque en muchas oportunidades cuando nos sentimos mal, Señor, tú frenas la lengua, Señor, para no herir a los demás, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, sale adelante, Señor, hablándonos, Padre, para no herir a los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la capacidad, Señor, la capacidad de poder perdonar, la capacidad de abrir la mente, de poder reflexionar, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que no es fácil, Señor, pero cuando recurrimos a ti, Señor, tú nos hablas directo al corazón, Señor. Tú nos das la capacidad, tú nos das el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor, por la vida de Horacio y de Ada, Señor, por esta enseñanza, Señor, por tan profundo que esta palabra del perdón, Señor. Y tú nos perdonaste, Señor, sin mirar nada, Padre. Y nosotros muchas veces no perdonamos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque no es fácil, Señor. Y sabemos que en ti es ligera la carga, Señor. Por eso tú nos dijiste, Señor. Gracias, Padre, por elegir este momento. Gracias por elegir el tiempo, Señor, de hablarnos directo al corazón, a nuestra mente primeramente, para poder tener la capacidad de reflexionar. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Estén pasando por la situación que esté pasando, Señor, por la salud, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, y de aquellos que conocemos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gloria, Señor, y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, dos cosas antes de irnos. Una es, ustedes saben que en el día de primicias empezamos a contar los 50 días para llegar hasta el día de Pentecostés. Hoy estamos en el día, ¿cuánto? 46. Estamos en el día 46. Estamos contando hasta el día 50, dice Maricruz ahí. Bueno, el día 50 es el domingo próximo. El domingo próximo es el día de Pentecostés, según el calendario bíblico. Miren qué interesante que ahora podemos contar el día de Pentecostés según el calendario de Dios, como lo cuenta Él. No ir al cumpleaños de la hada en una fecha distinta a la que cumple años, ¿vieron? Eso era la tradición. No teníamos las fechas correctas, pero ahora estamos en la fecha donde Dios nos está citando a un encuentro con Él en fechas específicas. Una de esas fechas específicas es el domingo próximo, que es el día de Pentecostés. Le pido a todos ustedes que recuerden ese día, hagan una oración, una lectura de la palabra, de alguna manera, un encuentro con Dios, una cita donde Él nos está citando para tener un encuentro con nosotros. Hoy es el día 46, el día 50 es el domingo próximo. ¿Qué otra cosa tenía que decir, Adita? Dijiste dos cosas, pero no sé qué es la segunda. Dos cosas dije, no sé qué es la segunda, dice la Ada. Si se acuerda, la ponemos en el grupo. Nos pasa, a esta edad nos pasa que nos olvidamos. A esta edad, dice, a esta edad. Bueno. Recuerden entonces que el domingo próximo es Pentecostés. Nada más que eso. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Gracias por Si me acuerdo de la segunda cosa la pongo, y si no, el Señor sabrá. Bendiciones para todos, cariños. Gracias. Chao. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand
accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.